Bien, entonces, en cuanto a tipos de movimiento, les decía que tenemos básicamente dos. Sí, ahorita ya comencé. Tenemos prácticamente dos movimientos y los cuales vemos con ciertas modificaciones. Entonces, nosotros hacemos una clasificación de acuerdo a dos grupos principales y un tercer subgrupo. Los dos grupos principales, bueno, el primero de esos grupos es respecto a la trayectoria. La clasificación respecto a trayectoria generalmente incluye la figura que se ve con la trayectoria. Entonces, si nosotros vemos una recta, es un movimiento rectilíneo. Si vemos una circunferencia, es un movimiento tipo circular. Si es que vemos una parábola, etcétera, etcétera. Pero al menos hacemos esta distinción aquí. Tenemos o movimientos que son rectilíneos o movimientos que no lo son. Y listo. Eso es lo que nos puede decir la aceleración tangencial, la aceleración normal. O son rectilíneos o no son rectilíneos. ¿Cuáles son los rectilíneos? Cuando nosotros no estamos cambiando de dirección. Si es que la velocidad tiene una sola dirección, no importa lo que suceda con la rapidez, no importa qué suceda con la magnitud, siempre y cuando la dirección sea constante, o sea, al menos sobre la misma recta, es un movimiento rectilíneo, y eso sucede siempre que la aceleración normal sea nula. Y todos los otros, cualquier curva, cualquier circunferencias, parábolas, sinusoidales, movimientos erráticos, todo eso entraría dentro de lo que son movimientos curvilíneos y suceden siempre que la aceleración normal ya no sea constante. Entonces, directamente, recuerden, si queremos ver la diferencia entre rectilíneos y no rectilíneos, la aceleración normal es la que se encarga de eso. Incluso habíamos visto un poquito más allá, la magnitud de esto nos permite saber qué tanto se está curvando, cuál es el radio de curvatura representativo en ese momento. El segundo grupo para clasificación, en cambio, sería respecto al cambio en la rapidez. Y el que nosotros podemos verle para saber cómo está cambiando la rapidez es la aceleración tangencial. Aunque aquí es mucho más directo con la magnitud de la aceleración tangencial. Recuerden, especialmente la tangencial, la dirección obviamente me indica hacia dónde se está moviendo en ese instante, es la dirección de la velocidad. Pero en sí la magnitud de la aceleración tangencial es lo que me sirve de esta componente. ¿Y qué es lo que me indica? Al menos una idea de más o menos cuánto está cambiando cada segundo mi rapidez, la magnitud de la velocidad. Tenemos estas tres categorías. Movimientos uniformes. Esta U es de uniforme, es uniformemente variado. Y los simplemente variados. Entonces, entre estos dos y más o menos la mezcla en el centro. Uniforme, uniformemente variado y variado. ¿Qué es lo que caracteriza a cada uno? Eso no lo he puesto aquí. En el uniforme, la rapidez es constante. En el uniformemente variado, la rapidez está cambiando de forma lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada segundo cambia lo mismo. Si el primer segundo aumentamos 2 metros sobre segundo, entonces cada segundo aumentará lo mismo. 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo, mientras sea el intervalo de uniformemente variado. Si es que cada segundo estamos reduciendo cualquier otro número, 50 metros sobre segundo, entonces igual. Cada segundo vamos reduciendo 50 metros sobre segundo hasta que lleguemos a un vector nulo. Entonces, eso es un uniformemente variado, cuando los cambios en rapidez son lineales. Y los variados, todos los demás. Cualquier cambio de rapidez, sea o no fácil de expresar con alguna ecuación o expresar de alguna forma, o simplemente cambios de rapidez aleatorios, cualquiera de los otros ya es un movimiento variado. Si es que la rapidez está cambiando de forma cuadrática, igual es algo que nosotros podríamos identificar rápidamente, podríamos calcular al respecto, pero ya sería un movimiento variado. Igual, cualquiera que sea cúbico, sinusoidal, exponencial, cualquier otro tipo de cambio de la rapidez es un movimiento variado. Ahora, ¿cuándo se dan cada uno de estos? El de rapidez constante es cuando la aceleración tangencial es nula. Si hay como tener aceleración normal, mientras la aceleración tangencial es nula, por tanto, si hay movimientos curvilíneos con rapidez constante. En cambio, los uniformemente variados se consiguen simplemente mientras
La aceleración tangencial tenga magnitud constante y no nula y diferente de cero. Entonces, cualquier aceleración tangencial que se mantenga constante en magnitud es uniformemente variado. Y por último, los variados son cuando simplemente este no es constante. Va variando de cualquier forma. Puede variar de acuerdo a una ecuación, puede variar de acuerdo a una recta incluso, pero ya es un variado. Bien, eso respecto a nuestro segundo grupo. Por último, el tercer como que subgrupo es respecto a si es que la rapidez está aumentando o disminuyendo. Nuevamente está relacionado con la aceleración tangencial, pero más que con la aceleración tangencial en sí, con la dirección de la aceleración tangencial. Entonces, el acelerador le decimos a los movimientos en los cuales la rapidez está aumentando. Me parece que ya mencioné esto, pero voy a intentar decirlos más a menudo como movimientos en los que la rapidez está aumentando, en lugar de decir acelerado, porque todos los movimientos que tengan aceleración ya son acelerados, y una subcategoría de los movimientos acelerados es que aumenta o disminuye la velocidad, la rapidez. Podrían ser dos veces acelerados o acelerado o retardado. Y para evitar esas confusiones, a veces es preferible omitir esta palabra, pero tienen que tenerla en mente, porque sí se utiliza acelerado como el término para referirse a que la rapidez está aumentando. Y retardado cuando la rapidez disminuye. ¿Cómo se consigue en cualquiera de estos? Es en función de la dirección entre la aceleración y la velocidad. Recuerden que necesitan esta información o alguna equivalente. Si solamente les dicen la aceleración, no pueden saber si es que es acelerado o retardado. Si solamente les dicen la velocidad o si solamente les dicen la posición o cualquiera de estas cosas, una velocidad media, por ejemplo, no es suficiente información. Tienen que saber al menos la dirección del uno respecto al otro. Eso es de lo que depende. Entonces, cuando el ángulo entre la aceleración y la velocidad es agudo, tenemos un movimiento en el que la rapidez aumenta. Y cuando tenemos un ángulo obtuso, la rapidez disminuye. Otras formas de analizar esto, por ejemplo, se utiliza un montón el producto punto. Y habíamos visto que si es que, por ejemplo, el A punto B nos da alguna cantidad positiva, esto significa que el ángulo es agudo y por lo tanto significa que es un movimiento acelerado. Y al revés también, si es que A punto V es una cantidad negativa, significa que el ángulo entre ellos es obtuso y por lo tanto es un movimiento retardado. Entonces, si es que en alguna pregunta les dicen, dado estos dos vectores, determine si es movimiento acelerado o retardado y alguna de las otras partes de la clasificación, lo primero que tendrían que hacer es multiplicarles en punto, ver el signo de la respuesta. Bien, entonces esos son como que nuestros tres grupos principales para clasificación. En función de eso vamos a describir estos dos movimientos principales, este movimiento auxiliar y estos movimientos secundarios. Entonces, los principales y los que realmente vamos a saber resolver son el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente variado. Normalmente se acostumbra mucho más a utilizar las siglas porque los nombres de los movimientos son un poco extensos, al menos de estos y estos. Entonces, si es que en algún rato ven una MRU, recuerden, eso es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significaba todo esto? Rectilíneo, que la trayectoria es sobre una línea recta, uniforme, que lo hace con rapidez constante. O un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, por ejemplo, un MRUVA, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el cual la rapidez aumenta. Rectilíneo lo mismo, trayectoria rectilínea. Uniformemente variado, eso en cambio es que la rapidez está cambiando, pero de forma lineal. Y de ahí sí le pueden agregar una A o una R, de que la rapidez aumenta o de que la rapidez está reduciéndose. Estos vamos a comenzar y estos deberían quedar claros. Ahora, en función de eso, vamos a ver como que aplicaciones de estos movimientos. Si es que nosotros juntamos en un solo movimiento el rectilíneo uniforme más el rectilíneo uniformemente variado, es una forma para resolver un tipo de movimiento parabólico muy específico, que es el lanzamiento de proyectil. Nosotros no vemos movimiento parabólico de forma general. Aquí habría un montón de variaciones. Podríamos tener un movimiento parabólico uniforme, un movimiento parabólico uniformemente variado. El que nosotros vemos es un tipo de movimiento parabólico variable o variado, en el cual simplemente estamos utilizando como un caso de estudio, una aplicación de estos dos simultáneamente. Otro caso de aplicación, otro de estos mismos, son los circulares.
El circular uniforme es muy similar al movimiento rectilíneo uniforme. El rectilíneo uniformemente variado es muy parecido al movimiento circular uniformemente variado. Hay que tomar ciertas consideraciones por lo que son circulares. Recuerden, esto es circular, no curvilíneo, circulares. Pero de ahí se resuelve de una forma bastante similar. Al menos la base es igual. En estos hay que considerar unas cuantas cosas adicionales. Así que en sí lo que vamos a estudiar son estos dos y unas pequeñas variaciones que les podemos hacer. Ahora, viendo desde el punto de vista de aceleraciones tangencial y normal, ¿cómo definimos cada uno de estos? El movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente variado, por ser rectilíneos, la aceleración normal es nula, por completo, no está cambiando en la dirección en ningún momento, o al menos no se está curvando. Sí puede cambiar de dirección sobre la misma recta dirección contraria. Y la diferencia entre estos dos es que el rectilíneo uniforme también tiene aceleración tangencial nula, mientras que en el uniformemente variado, ya sea acelerado o retardado, tenemos una magnitud constante, pero como no cambia de dirección, entonces todo el vector es constante y no nulo. El rectilíneo uniforme, ya que tiene aceleración normal nula y aceleración tangencial nula, estos dos nulos juntos significa que este es el único movimiento con aceleración total nula. Este es el único movimiento, entonces, con velocidad constante. Cualquiera de los otros está cambiando en algo, ya sea en magnitud o en dirección. De ahí, utilizando estos dos, podemos formar un tipo de parabólico muy específico, uno de los tantos parabólicos variados, el cual nuevamente es el lanzamiento de proyectil. ¿Cómo se forma este tipo de movimiento parabólico? Cuando nosotros tenemos una aceleración constante, como vector, magnitud y dirección es la misma en cualquier momento, pero además, el ángulo entre la velocidad y la aceleración nunca es ni 0 ni 180 grados. Si es que fuera de 0 a 180 grados, si estuviera en la misma recta que la aceleración, ya fuera un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, si le curvamos un poquito, manteniendo una aceleración constante, ya es un movimiento parabólico variado de lanzamiento de proyectil. Entonces, este es el específico que vamos a ver. Ahora, en cuanto a los circulares, ya es un poquito más complejo esto de analizar las aceleraciones, pero igual lo hacemos. En el circular uniforme y en el uniformemente variado, la aceleración normal, eh, bueno, tenemos aceleración normal al menos, y en ambos casos está dirigida siempre hacia el centro de la circunferencia. Pero en cambio, en el circular uniforme, tiene una magnitud constante, porque la rapidez constante, y recuerden, este también depende de la rapidez, mientras que en el uniformemente variado, ya sea acelerado o retardado, del circular, la aceleración normal ya no es constante ni en magnitud ni en dirección, pero a menos que estemos quietos, siempre debería haber. En cambio, con la aceleración tangencial, en el circular uniforme es nula directamente, este es más fácil, y en el circular uniformemente variado es constante en magnitud. Vectorialmente no va a ser igual, al menos su magnitud sí es la misma y diferente de un vector nulo. Listo, entonces estos son nuestros movimientos y es a lo que nos vamos a dedicar. Pero antes de poder comenzar con este análisis de los distintos tipos de movimiento, antes de comenzar directamente con el rectilíneo uniforme, que es el más básico que podríamos estudiar, vamos a ver una herramienta de análisis que ya la veníamos anunciando, pero que ahora sí ya la tendremos que revisar. Algo que nosotros utilizamos mucho para analizar nuestros movimientos son gráficas de funciones del tiempo. La ventaja de estas gráficas es que nos dan mucha más información que un simple gráfico de trayectoria. Y la complicación es que en cambio, como ya son más gráficas, para hacer un gráfico de un movimiento en el plano necesitamos al menos 3 y tranquilamente pueden llegar a ser 9. Ah, no, en el plano necesitamos al menos 2, tranquilamente pueden llegar a ser 6. Y para un movimiento en el espacio necesitamos al menos 3 y tranquilamente pueden llegar a ser 9. Entonces, ya son muchas más gráficas, ya es mucho más abstracto el poder identificar cómo fue realmente el movimiento a partir de las gráficas. Obviamente es posible con un poco de paciencia, pero ya no es tan intuitivo. Pero lo que ganamos es que es mucho más efectivo para dar información. Ya tenemos completamente definido el movimiento y podríamos hacer un análisis para cualquier intervalo del que tengamos
algo de información. ¿De qué nomás vamos a hacer gráficas de las funciones? Tenemos de nuestros 3 vectores principales, vamos a tener unas gráficas de posición contra tiempo, de velocidad contra tiempo o de aceleración contra tiempo. Pero ya que los vamos a tratar de una forma vectorial, serán por cada uno de los ejes. La posición en el eje X respecto al tiempo, posición o velocidad o aceleración en el X, en el Y o en el Z, en cada uno de los ejes. Y por eso es que conforme vamos aumentando dimensiones de movimiento, se va complicando porque tendríamos que hacer un gráfico adicional. No es muy práctico hacerlo en el mismo gráfico porque es mucho más difícil de entender. Pero bueno, eso es lo que vamos a comenzar a ver. Ahora, vamos por acá. En cuanto a las gráficas, y no les he compartido, creo todavía esto. En cuanto a las gráficas de funciones, lo que nos va a interesar es poder analizarlas desde 3 puntos de vista. Entonces son las que yo normalmente llamo las herramientas para analizar estas gráficas. Y tenemos 3 herramientas. La más obvia, la más directa, la que incluso ya vimos un poco hace algún tiempo, es la lectura directa. Simplemente ver qué me dice la gráfica. Si estamos hablando de un gráfico posición contra tiempo, ver posiciones. En cada instante, desplazamientos, que es en función de las posiciones, para cualquier intervalo. Simplemente leer la gráfica. Si es una gráfica de aceleración contra tiempo, lo mismo. Aceleraciones en cada punto. Si es que quisiera llegar a encontrarlo, aunque nosotros no manejamos eso, variaciones de aceleración en cualquier intervalo. Entonces, es directamente ver el gráfico. La segunda herramienta son las pendientes. Mediante las pendientes en nuestra gráfica de funciones contra el tiempo, vamos a poder pasar de una gráfica, por ejemplo, de velocidad a una gráfica de aceleración. Y así, dependiendo de en cuál de las gráficas estamos haciendo nuestro análisis de pendientes, podremos pasar de la cantidad que estamos analizando específicamente en esa gráfica a alguna de las otras dos. Entonces, esto nos permite para ir hacia otro tipo de cantidad a partir de una gráfica dada. Y lo mismo con la otra. Las áreas son un poco más limitadas que las pendientes. Si tenemos un gráfico hecho a escala y hecho bien, hecho punto a punto, hecho en una hoja milimetrada posiblemente, entonces nosotros ya tendríamos para cualquier instante de tiempo que nosotros queramos el valor que nos esté dando la tabla. Y con las pendientes de esos gráficos hechos bien, tendríamos también la otra cantidad que sale derivando de este gráfico, también cualquier otra de las posibilidades, todo en cada instante de tiempo, en cualquier intervalo que nosotros queramos. Las áreas son un poco menos poderosas, nos dan la otra cantidad faltante, por ejemplo, desde velocidad, podemos tranquilamente pasar a posición y a aceleración. Con pendientes tendríamos aceleraciones y con áreas tendríamos algo referente a las posiciones. Pero en cambio las áreas siempre vienen relacionadas con variación. No me dan las cantidades instantáneas ni medias, que sí lo hacen las pendientes. Vamos, cantidades instantáneas y medias. Y en función de instantáneas y medias, tranquilamente encuentro variaciones. Pero en cambio las áreas solo me dan variaciones, me dan un poquito menos de información. Bueno, esas son estas 3 herramientas. Vamos a comenzar a verlas de una en una. Entonces, la más básica, comenzamos con lectura directa. Hagamos una gráfica de posición contra tiempo. Recuerden, nuestras gráficas son vectoriales y todo lo que saquemos de aquí sigue siendo vector. Por lo general, si inicia justo en el instante cero, no tendría mucho sentido que nuestra gráfica se extienda hacia tiempos negativos,
Eso sería que sucedió antes de comenzar el análisis, por lo tanto no me interesa. Y siempre tiene que ser en algún eje. No podemos poner simplemente la posición respecto al tiempo, porque la posición en dónde. Entonces, puede ser la posición en X, en Y, en Z. En este caso le voy a poner la posición en Y, es la que es un poquito más fácil de manejar, ya que el eje Y es vertical, y aquí le estamos representando con un eje necesariamente vertical. Sea la posición en X, en Y o en Z, siempre será con un eje de esta forma, porque en el eje horizontal se acostumbra a poner el tiempo. Bien, entonces digamos que en nuestra gráfica obtuvimos algo como esto. Me salió un poquito, pero esta es la idea. Y también las gráficas generalmente siempre comienzan desde el instante cero. No las tenemos simplemente sueltas por ahí. Bien, ahora lo importante es identificar qué significa esto de aquí. Primero, no significa que la partícula se movió de esta forma. Esta no es la trayectoria. Esta no fue el movimiento exacto que hizo mi partícula y por lo tanto no podría yo directamente con esto asegurar cómo se movió la partícula. Sino que, ya que estamos haciendo movimientos únicamente en el eje Y, entonces nuestro movimiento más bien sería una recta. A pesar de que tengo esta gráfica de posición contra el tiempo, el movimiento sigue siendo encima de la misma recta, de la recta vertical. Pues, ¿cómo podría yo obtener la trayectoria a partir de este gráfico? Es a partir de proyecciones. Entonces, digamos que aquí tengo mi plano XY, el tradicional, un gráfico de posición contra posición. Y ahora, quisiera graficar la trayectoria en este plano a partir de esta información. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente vamos proyectando. Entonces, por ejemplo, comienzo aquí. El proyecto hacia mi recta. Es decir, vamos a comenzar aquí. Después, sigo proyectando punto a punto. Veo que me voy un poco más arriba, luego un poco más arriba. Paso en este instante por la posición 0, 0, 0. Luego sigo subiendo, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento llego a la posición más alejada hacia arriba. Aquí. Y después me dedico a regresar. Entonces, sobre la misma recta, no me he movido ni un poquito hacia la izquierda ni hacia la derecha. Sigo haciéndolo todo en el eje Y. Y después volvemos a llegar a un cambio y comienzo a subir otra vez. Entonces, ¿cómo se vería la trayectoria en el mapa, en el plano XY? Se vería que comencé en este punto de aquí, me subí hasta acá. Bueno, de hecho, al principio iba reduciendo la rapidez. Primero estaba un rato aquí, luego un poquito más lento, un poquito más lento, un poquito más lento. Aquí ya casi me detengo. Cambio la dirección del movimiento. Voy a hacerlo aquí al lado para que se pueda ver. De ahí me fui hasta acá. Igual comencé lentito, fui aumentando mi rapidez, luego fui reduciendo la rapidez. Aquí prácticamente ya estoy sin rapidez. Cambié nuevamente la dirección y hasta donde tenemos nuestra información aparentemente comencé a mover hacia arriba un poquito más. Todos estos son sobre la misma recta, todos son encima del eje Y. Solo les abrí un poquito para que se pudiera distinguir los tres movimientos un poco mejor. Con estas direcciones, primero me moví hacia arriba desde este punto, luego bajé, luego volví a subir un poquito. Pero, ¿cuál es la ventaja? Si nosotros simplemente tenemos la trayectoria, primero es difícil ver cuando nosotros tenemos una partícula que está repasando alguna parte de su movimiento, especialmente para movimientos rectilíneos con cambio de dirección. Esto ya no es muy útil. En cambio, que si nosotros detenemos de esta forma, podemos ver
punto a punto cómo se dio el movimiento, punto a punto, cómo fue subiendo, qué tan rápido lo hizo, en qué instante llegó a cada punto, y de ahí qué es lo que hizo después. Esa es la ventaja, tenemos mucha más información. El problema es que si nosotros queremos hacer un movimiento que tenga más de una dimensión, la comprensión, al menos a simple vista, ya se complica mucho más. Vamos a hacer entonces que, por ejemplo, para tener un movimiento en el plano XY, necesitaríamos de ley tener otra gráfica. Por lo menos el posición de X o el posición de Z. Y ahí podría ser un movimiento en el plano. Por lo tanto, de cualquier movimiento que tengamos solamente una gráfica, tiene que ser necesariamente un movimiento rectilíneo. No podemos tener un movimiento curvilíneo con solo una gráfica. Si es que la define por completo, entonces automáticamente un movimiento rectilíneo. Si es que tenemos dos, ahí se complica y ese es el inconveniente de esto. Puede seguir siendo rectilíneo. Eso dependerá si es que seguimos una trayectoria o no de cierta dirección estable. O ya generalmente es más común que sea un movimiento curvilíneo. Pero todavía existen las dos posibilidades. Entonces recuerden, y esto generalmente se asoma en alguna que otra pregunta. Si tienen una sola gráfica, respecto de algún eje específico, necesariamente es un movimiento rectilíneo. Para tener movimientos curvilíneos necesitan al menos de dos, pueden tener tres, de los tres ejes, pero igual no está garantizado. Hay que analizarlo para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí voy a poner mi gráfica en el eje X para tener el plano XY, el que más utilizamos, el plano frontal. Tiempo en segundos, las posiciones en metros. Aquí normalmente también pongo unidades en los ejes para saber de qué se tratan. Este es nuestro plano XY de posición contra tiempo, con posición contra posición. Acá vamos a hacer algo similar. Pero seguramente tengo que extenderle al X. Entonces, cuando hagamos la posición en X versus tiempo, el problema es que ya no es tan directa la transformación. Es decir, cuando yo esté haciendo estas proyecciones, voy a hacerle desde cero mejor. Cuando estemos haciendo las proyecciones, lo estaremos proyectando sobre una recta que se encuentra de forma vertical, a pesar de que el movimiento sea en una recta horizontal. Entonces ahorita voy a intentar ver a lo que me refiero. Tengamos aquí otra curva. Digamos que así. Y esto, nuevamente, para poder transportarlo a un movimiento en el plano, a una trayectoria, lo que tengo que hacer es ir proyectando sobre el eje vertical. Esto tiene que salir del origen, o del tiempo cero al menos. Y le voy a ir proyectando ahorita hacia la derecha, solo por preferencia, no hay ningún significado oculto. Y este en cambio sería ahora mi eje X. Y hacia acá sería el eje Y. Entonces voy haciendo la proyección. Comienzo en un punto por aquí. Comienzo aquí, en el lado negativo del eje X. Y de ahí me voy moviendo de acuerdo con este gráfico. Voy subiendo. O bueno, me voy moviendo hacia la derecha más bien. Llego al origen del sistema. Se fusionaron. Paso hacia la derecha. Y tendría ya mi movimiento. En este caso, ¿cómo sería nuestra trayectoria? Igual es una recta, pero de la cual tenemos más información. Comienza lentito y a medida que va transcurriendo el tiempo, cada vez se va yendo más rápido. Entonces aquí recorrimos
toda esta parte de aquí, desde la parte negativa hasta el cero, en toda esta cantidad de tiempo. En cambio, para ir desde el origen a incluso más lejos en la parte positiva de lo que habíamos iniciado respecto a la parte negativa, recorremos más distancia, nos vamos más hacia la derecha, en un tiempo mucho menor. Entonces, toda esta parte de acá, estamos aumentando la rapidez. Entonces, eso sería más o menos de esta forma. Ese ya me está estorbando. Comenzamos relativamente lento. Ya cogemos más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta que llegamos hasta más o menos aquí. Y esa sería la trayectoria. Entonces, esta es la trayectoria en el eje X. Porque tengo un gráfico de posición en X. Esta sería en cambio una trayectoria en el eje Y. Si es que fueran rectilíneos e independientes, ya tendría esos dos movimientos. Esto no es una trayectoria. Es mucho mejor porque tiene mucha más información. Aunque tenga que hacer algún procedimiento adicional, algún pensamiento adicional para poder saber cómo fue realmente el movimiento. Esto no es una trayectoria. Y ahora la complicación principal es que si por ejemplo tengo que los dos gráficos describen el movimiento de una sola partícula, ¿cómo sería entonces la trayectoria ya en el plano XY? Voy a hacer un bosquejo, esto sería mucho más complejo y requeriría un análisis punto a punto, pero al menos un trazo rápido de la resultante entre estas dos. Que recuerden, este eje le puse así, pero realmente es un eje horizontal. Entonces, mezclando ambos, ¿cómo es? Más o menos vamos hacia arriba, hacia abajo, hacia acá, mientras nos movemos hacia la derecha. Si negativo y negativo los dos, ¿sí? Comenzamos desde este punto y mientras nos vamos a la derecha vamos haciendo más o menos este gráfico. Uy. Primero subo y después bajo. Más o menos, ese sería un intento de idea, que seguramente es distinto porque aquí fue mucho más rápido en el eje X, entonces debe ser esto mucho más continuo, mucho más pegado. Pero ese es el problema. Verlo directamente como una trayectoria es mucho más complicado. Hay cómo hacerlo, pero ya requiere un análisis más especializado. Entonces, de hecho, la ventaja es que nosotros difícilmente utilizamos la trayectoria. Generalmente es útil saber cómo realmente se movió la partícula en el plano o en el espacio. Pero recuerden, esto nos es mucho mejor porque nos da la información a la cual nosotros sí nos vamos a referir y la que nos va a interesar analizar. Entonces, eso primero, las diferencias entre estos dos gráficos. Ahora sí, vamos viendo las herramientas y voy a comenzar con lectura directa. Y voy a poner un ejemplo con el gráfico de posición, no, de velocidad contra tiempo. Entonces voy a poner velocidad contra tiempo. Vamos al eje Z, velocidad en Z, en metros sobre segundo. Recuerden, estos son vectores, los gráficos me dan vectores. Entonces están en ejes para que sea más fácil la descomposición. Y aquí voy a ponerle una gráfica cualquiera solo para el ejemplo. Ya, digamos que esa es nuestra gráfica de velocidad contra el tiempo. Y nosotros queremos, a partir de lectura directa, de ver el gráfico, determinar dos cosas. Un valor instantáneo y un valor medio. Es lo que directamente vemos del gráfico y por lo tanto, bueno, no un valor medio, voy a hacer una diferencia. Entonces quiero la velocidad vectorialmente
a los 10 segundos. Y queremos también la variación de velocidad de 5 a 20 segundos. Entonces vamos poniendo la información en el gráfico. Digamos que por aquí están los 10 segundos, por aquí están los 5 y que acá estén los 20. Entonces, ¿cómo se lee un gráfico? Recuerden, primero van al instante que les interesa, en este caso, o el instante 10 segundos. En el instante 10 segundos trazo una recta vertical. Generalmente esto es mental. Trazo una recta vertical en todo ese instante, porque toda esta recta representa el instante 10 segundos. Y de todo lo que pertenece a este instante, veo en qué punto me corto con la función. Si es realmente una función, tendría que cortarse en un solo punto. Y desde ese punto me regreso hacia la recta vertical. Entonces aquí digamos que tenemos un valor de 50. Esto es dato. Entonces de ahí, ¿cuánto sería la velocidad a los 10 segundos? De acuerdo con los datos de esta gráfica, voy verticalmente, voy horizontalmente. 50 en el eje Z, esto es importante porque eso nos da la dirección. Entonces sería 50 hacia atrás. 50 metros sobre segundo hacia atrás. Ahora vamos con este de acá. En cambio, para una variación o una cantidad media, las variaciones son más fáciles de ver. Queremos ir a los 20 segundos. Lo mismo, trazo una vertical en ese instante. Trazo una vertical acá también. Deben cortar en un punto a la curva este de aquí y este de acá. Y de ahí me voy hacia la recta vertical. Entonces aquí digamos que era muy cercano a 50, pongamos de un 47. Tal vez no, pero bueno, 47. Y acá un menos 30. Entonces, ¿cuánto sería la variación de velocidad en este intervalo? De 5 a 20 segundos. Lo calcularía en función de mis instantes. A los 20 teníamos menos 30 acá. A los 5 teníamos más 47 acá. Y por lo tanto, menos 77 acá. Y listo. Entonces esa sería la idea. Simplemente ver algún número, ver algún valor, directamente subir de forma vertical, luego o bajar. De forma vertical nos vamos a la curva, de ahí de forma horizontal regresamos a la recta vertical y de ahí establecemos el valor. Eso podríamos hacerlo en un gráfico que está hecho completamente a escala, que está bien hecho, que está bien medido, seguramente en una hoja milimetrada o en algún programa computacional. Pero en los ejercicios que les vayamos a dar como dato alguna gráfica, eh, es un poquito más avanzado que una tabla porque no tenemos los datos continuos, sino que solo tenemos datos predefinidos, como por ejemplo estos que he puesto aquí. Pero al menos también tenemos, además de los datos, qué es lo que sucedió en medio. Esto ya no está completamente aislado. No es como decirles que la velocidad era de menos 20i a los 10 segundos, de menos 20i a los 20 y de menos 20i a los 30. En este caso ya tenemos qué es lo que está sucediendo, pero tenemos información limitada en los que demos por lo general como dato. De ahí un gráfico completo se tiene todo lo que se quiera.
Bien, entonces, ¿alguna pregunta de la lectura directa? Creo que incluso ya practicamos un poquito al respecto. Vamos entonces a las otras herramientas que son las más interesantes. Vamos con las pendientes. Pendientes. Entonces, obviamente, las pendientes son una herramienta geométrica, que lo que me indica es qué tan inclinada está una recta. Entonces, geométricamente lo que tendríamos para una pendiente son dos cosas: el signo y el valor. Normalmente las pendientes las identificamos con el símbolo M minúscula. Y hay que recordar que tenemos algunos elementos. Entonces, primero tenemos algún signo, tenemos aquí el valor y vamos a irle agregando más cosas. Esto es lo básico, esto es lo que geométricamente al menos deberíamos tener. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos? Por ejemplo, ¿qué significa un signo positivo y qué significa un signo negativo? Cuando tenemos una pendiente positiva, significa que, como la del gráfico, nuestra pendiente está yendo, o nuestra recta está inclinada, de izquierda a derecha está yendo hacia arriba. Entonces, el signo positivo significa que la pendiente está inclinada de esta forma, que sería de izquierda a derecha, está inclinada hacia arriba. En cambio, el signo negativo, a lo contrario, significaría que la recta está inclinada de esta era positiva. Las negativas serían de esta forma. Es decir, que de izquierda a derecha está inclinada hacia abajo. Y listo, entonces eso siempre hay que tomar en cuenta. Sí hay forma de que los signos nos salgan directamente del cálculo, pero yo más bien les recomendaría hacerlo por separado. Ven la inclinación de la recta, ponen su signo y el valor lo calculan sin tomar en cuenta ningún signo. Es generalmente preferible, pero obviamente solo es una recomendación. Ahora, una vez que ya tenemos el signo, viendo cómo está inclinado, lo siguiente es encontrar el valor. El valor simplemente es la tangente del ángulo que se forma, y este ángulo es entre la recta y el eje horizontal. Bien, entonces, por ejemplo, digamos que aquí nuestro ángulo entre la horizontal, que le tracé de esta forma, porque no es una horizontal establecida, no necesariamente tenemos que tener al eje del tiempo pasando por nuestra recta. Da exactamente lo mismo la pendiente que el eje del tiempo esté aquí, que el eje del tiempo esté acá, que el eje del tiempo esté por acá, que esté incluso sin cortar el eje del tiempo. Eso no le importa a la pendiente, eso no le afecta en lo más mínimo. Puede ser una recta que esté en la parte negativa de nuestro gráfico, puede ser que esté en la parte positiva. Eso es irrelevante para la pendiente. Lo único que tenemos que hacer es, de acuerdo a la información que tenemos, ver alguna horizontal, alguna recta horizontal
paralela al eje del tiempo, que pase por ahí. Si es que no la hay, tranquilamente la podemos trazar nosotros y ver de alguna forma cuánto es el ángulo de aquí. O el de acá, da lo mismo. El ángulo entre la recta y el eje horizontal. Nuevamente, por preferencia es el más pequeño de los dos que podríamos tener. También este sería correcto, pero normalmente se trabaja con los más pequeños. Y de ahí le sacamos simplemente a la tangente. Ejemplos. Pongamos una recta de 25 grados. Vamos el eje del tiempo por aquí abajo. Si no le corta, no importa. Trazamos una paralela al eje del tiempo. Y metimos el ángulo. Ya me olvidé cuánto era, 25. Sí. Aquí podríamos tener nuestro otro eje. Una posición en X contra el tiempo. Y el valor de la pendiente sería en este caso de signo positivo, porque de izquierda a derecha estamos yendo hacia arriba. Más la tangente de 25. 0.4663. 0.4663. Más, incluso voy a ponerle más. Ahora, el siguiente elemento, y eso ya sería por sí una pendiente geométricamente, pero a nosotros nos interesa que estas pendientes nos hablen sobre vectores. Entonces, el siguiente elemento que le vamos a añadir desde el punto de vista vectorial es que esto de hecho tiene una dirección. ¿Quién nos va a determinar la dirección? Simplemente es el eje en el cual nos encontramos, junto con el signo. En este caso, como estábamos en el eje X, entonces para expresar esto de forma vectorial, podríamos decir que está hacia más y el unitario predefinido del eje X más Y. Y listo, tendríamos esta pendiente. Otro par de ejemplos, o al menos uno más. Una recta de 39 grados. En el que el eje del tiempo está, pongamos igual abajo. Aunque es completamente irrelevante si es que está arriba, si es que está más abajo, si es que sí le corta o si es que no. Lo único que tenemos que ver es la inclinación y el signo. Digamos que esto es la aceleración en X. No, ya hicimos en X. En Z. Y tendríamos que la pendiente, signo. Como de izquierda a derecha estamos yendo hacia abajo, entonces negativa. No importa que esté en el lado positivo del eje de la aceleración. Menos la tangente de 39 grados.
grados tangente, 0.8098. Como también tiene dirección, entonces es menos K. Y listo. Sería lo más básico de las pendientes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y sería una pregunta. Ujú. Al momento de sacar la tangente, ¿le toma en cuenta el signo o no? O sea, Eh, ¿pongo menos tangente en la calculadora o solo pongo tangente de 39 grados? no habría diferencia. Yo le puse sin el signo para yo ponerlo aparte, pero mejor si lo incluyen para que luego no haya alguna confusión. En lo que sí hay que tener un poquito de cuidado es que sí hay cómo calcularle, y ya vamos a ver eso en función de triángulos, con adentro poniéndole algún signo. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, esto es un ángulo de menos 39, porque de acuerdo a lo que habíamos visto en coordenadas polares, el ángulo polar de esta recta de aquí sería como que un menos 39 grados, y por eso si le ponen tangente de menos 39, les da completo con todo y signo. Pero en mi opinión es mejor no hacerlo así, sino ángulos positivos entre 0 y 90 grados, y aparte el signo. Ya, listo, gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, el problema es que normalmente nosotros no vamos a tener ángulos. Difícilmente nos dan algún gráfico en el que nos dicen el ángulo entre la parte de esta recta y la horizontal es de tanto. Lo que normalmente tenemos son valores, como teníamos por acá, como tenemos por aquí. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Por ejemplo, a partir de este gráfico de velocidad en Y, contra el tiempo. Y generalmente tenemos, eso creo que no les hice todavía. Voy a ponerlo acá. Normalmente tenemos gráficos ya no preestablecidos, pero sí que se suelen repetir nuestras gráficas por las herramientas que manejamos por el momento. Podemos tener gráficos parabólicos que se abren hacia arriba o hacia abajo. Podemos tener rectas inclinadas, de pendiente positiva o pendiente negativa. Y podemos tener rectas horizontales, que, bueno, no tienen ninguna variación. Entonces, estos tipos de gráficas son las que normalmente vamos a manejar. Difícilmente manejamos funciones exponenciales o de algún otro estilo. Al menos de estas tres sí podríamos ver. Ahora, ¿cuándo las vamos a ver más? En las preguntas puede pasar de todo, pero en los ejercicios normalmente vemos los tres tipos de gráficas juntos y mezclados en funciones de posición contra tiempo. Entonces aquí podemos ver cualquiera de las tres, especialmente parábolas. En cambio, en las gráficas de velocidad contra tiempo, igual, sí podría haber estas, sí se la entiende y sí van a poder responder preguntas al respecto, pero nuestros ejercicios más están basados en variaciones lineales o en la no variación de las gráficas de velocidad. Normalmente no vemos esto en ejercicios, gráficas parabólicas de velocidad contra tiempo. Y en cambio, las aceleraciones contra el tiempo, normalmente, igual, entenderíamos qué significa cualquiera de estos en un gráfico de aceleración, pero nuestros ejercicios generalmente se basan en aceleraciones constantes, al menos a tramos, y por lo tanto es más bien en mezclas de rectas horizontales. Esto nada más como una guía, no es algo que tengan que saberse. Entonces, para nuestro gráfico de velocidad, basándome en eso, voy a hacer un conjunto de rectas inclinadas y horizontales. Entonces voy a hacer, por ejemplo, este de aquí.
Es muy común para una velocidad partir desde 0, aumentar hasta cierto valor, mantenerse en ese valor y luego regresarse hacia 0 o negativos. Entonces, en este caso, si quiero calcular pendientes, primero tengo que saber que en este gráfico y al menos directamente con los trazos del gráfico, 3 pendientes, la de esta recta, la de esta recta de acá y la de esta recta de acá. Pues vamos calculando cada uno en función de los siguientes datos. Y tendríamos algo de información. Y acá también. Entonces, en nuestro gráfico de velocidad contra el tiempo, partimos al instante 0 con una velocidad nula. Y de ahí va cambiando de acuerdo al gráfico. De tal forma que a los 4 segundos teníamos una velocidad hacia arriba de 8. Nos mantuvimos en 8J metros sobre segundo durante 10 segundos. Y después comenzamos a bajar la rapidez, pero de una forma constante, de una forma controlada y lineal, hasta que a los, no voy a poner este instante de aquí, en algún momento llegamos a tener una velocidad nula, pero mantuvimos la aceleración, de tal forma que nos cambiamos la dirección del movimiento, hasta que a los 20 segundos llegamos a menos 10 J metros sobre segundo. En función de esto calcularemos algunas pendientes. Las pendientes, eso voy a ponerlo aquí, que también había puesto en la parte de las herramientas, son cantidades que pueden ser instantáneas o también pueden ser cantidades medias. Así que tranquilamente me pueden pedir que encuentre la pendiente a los 5 segundos o encuentre la pendiente entre los 5 segundos y los 20 segundos. Cualquiera de los dos sigue los mismos principios. Pueden ser instantáneas o medias. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí, acá, me pueden pedir calcular la pendiente a los 3 segundos. En este caso, 3 segundos más o menos estaría aquí. Es decir, la pendiente en este punto. ¿Qué sería la tangente a la curva en ese punto? Pero la tangente a la curva en ese punto es esa misma recta. Y por lo tanto, la pendiente a los 3 segundos da lo mismo que la pendiente a los 2, que la pendiente a los 1, o simplemente que la pendiente de 0 a 4 segundos. En este caso, esto se da porque en todo este intervalo, la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, entonces las velocidades instantáneas son iguales a las velocidades medias, a las pendientes medias, a todo lo que tengamos. Entonces simplemente hay una sola pendiente, pendientes instantáneas y pendientes medias, en ese intervalo son la misma. Pero ya que no tenemos un ángulo, lo que podríamos hacer es simplemente encontrar un triángulo del cual poder encontrar ese ángulo, o incluso no encontrar el ángulo, sino quedarnos simplemente con la información del triángulo. Por ejemplo, aquí podríamos formar este triángulo de aquí, utilizando nuestra recta como hipotenusa, y nuevamente intentando siempre ir a triángulos rectángulos mientras sea posible. En este caso sí lo será. Y tendríamos este triángulo rectángulo, del cual conoceríamos que el cateto vertical vale de 0 a 8.
sería 8. Y el cateto horizontal va de 0 a 4, es decir, que vale 4. Sin signo, simplemente ponemos magnitudes dentro de un triángulo. Por lo tanto, la pendiente, ya sea a los 3 segundos, a los 2 segundos, o de 0 a 4, será. Por ahora tenemos por ahora 3 cosas, luego vamos a poner otra más. El signo, el valor y la dirección. O el unitario incluso podemos decir aquí. En este caso, el signo de esta pendiente sería positivo. De izquierda a derecha estamos yendo hacia arriba. El valor, la tangente de este ángulo de aquí, que sería, desde el punto de vista de triángulos rectángulos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y por último, el eje en el que estamos es el eje Y. Y el unitario que representa esa dirección, más Y hacia arriba, más J. Que trabajándolo un poco nos quedaría más bien más 2J. ¿Sí? Bien, hagamos un par más. ¿Qué es lo que sucedería a los 10 segundos? Digamos que los 10 segundos están por aquí. Y nosotros queremos encontrar lo mismo, la pendiente a los 10 segundos o la pendiente a los 9. Sería lo mismo que la pendiente entre 4 y 14 segundos. Todo esto tenemos una sola recta, así que la tangente en cualquier punto de estos es la misma recta. La pendiente instantánea a los 10 segundos queda lo mismo que la pendiente entre 4 y 14 y cualquiera de los instantes intermedios. Sería igual, nuevamente a un signo, un valor y una dirección. El signo, bueno, en este caso es una pendiente especial. Las pendientes que no forman ningún ángulo o que son paralelas a la horizontal tendrían un ángulo de 0 grados y por lo tanto la tangente de 0, independientemente del signo, va a ser 0. Pero como es un vector, entonces sería nula. Pues en cualquier caso que vean una recta horizontal, recuerden el ángulo entre la horizontal y la horizontal es 0 grados y la tangente es de 0. Así que más bien vamos de este lado de acá. Por ejemplo, aquí, a los 17 segundos. Y nuevamente, la pendiente a los 17 segundos da lo mismo que la pendiente en todo este intervalo de 14 a 20. Todo es una sola. Aquí hay que tener cuidado. Dependiendo de cómo esté trazado el gráfico, puede ser que si me dan el dato del corte, tengamos una recta de 14 al corte y otra recta con otra inclinación, aunque parezca la misma, del corte hasta los 20 segundos. Así que hay que tener cuidado ahí. Pero en este caso, que no tenemos información en el medio, y si tendría que ser la misma recta, entonces de 14 a 20 sería una sola pendiente. Nuevamente esto sería signo, de izquierda a derecha está bajando, entonces negativa. De ahí, de ahí vamos armando algún triángulo, cualquiera. Si podemos armar este triángulo de aquí abajo estaría bien. Vamos a armar este triángulo de aquí arriba lo mismo. Pero en este caso, como no tengo información del corte, me sale mejor armar un triángulo grande que involucre toda esa recta como hipotenusa. Sería este triángulo de aquí, con un ángulo recto.
y con algún ángulo θ2 entre la curva y la horizontal. Entonces, ¿cuánto sería en este caso? Nuevamente vamos viendo los lados. Este lado de aquí, el horizontal, va desde 14 hasta 20 segundos. Entonces, de 14 a 20, necesitamos 6 segundos. Este lado de acá es en la vertical, la cual va de menos 10 a 8. Para ir de menos 10 a 8 necesito 18. Y con este triángulo tendríamos una pendiente de cateto vertical sobre cateto horizontal, 18 sextos negativos. De menos 18 sextos con dirección J menos 3J. Listo, tendríamos estas dos pendientes en función de valores. Con lo único que tienen que hacer es ir armando triángulos. Dependiendo de qué información tengan, podría ser un triángulo más pequeño, un triángulo más grande. Depende mucho de cuáles sean los puntos que les están dando. Y de ahí nada más hacer una división tomando en cuenta un signo y la dirección. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eh, Sí, sí, dime. ya, ¿qué pasaría si es que tomo de triángulo como podría ser? No, es que ya me Ya. A ver, Inge, sí. te tengo una duda. ¿Qué pasaría si no estuviera el 14? ¿O tendríamos que tener ahí un valor específico? Podría ser otro valor. Por ejemplo, podríamos desconocer qué instante de tiempo es este. Digamos que no sabemos esto. Y digamos que en lugar de ese 14 me daban más bien el corte con el eje del tiempo. Digamos que decían que esto era, y a ver, para que coincida, 14 a 6, 3, bueno, no, le voy a poner otro valor, me va a dar pendiente porque si no tendría que poner un decimal. Digamos que aquí el corte es a los 15 segundos. Entonces, ¿cómo cambiaría? Simplemente voy a analizar otro triángulo. Ya no sería el triángulo completo desde los 14 hasta los 20, porque aunque me serviría, en este caso no sé cuánto vale este lado de aquí, no sé cuánto vale todo el cateto horizontal. Entonces más bien tomaría este otro triángulo de aquí. Pero siempre tengo que ver algún triángulo que tenga alguna partecita de la hipotenusa de la recta que yo quiero tener. En este caso me serviría más este triángulo de aquí, que obviamente vemos son semejantes, tienen los mismos ángulos. Y en este caso, bueno, no va a salir la misma pendiente porque cambié los datos, pero sería, por ejemplo, esta base sería de 5 y la altura sería de 10. Sin signos, al menos esa es mi recomendación. Y podríamos poner que ya no es esto, sino que ahora la pendiente a los 17 segundos, que es la pendiente de no sabemos qué instante, aunque podríamos calcularlo hasta los 20 segundos, sería de menos 10 sobre 5. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Listo? O bueno, al menos creo que en ese sentido era la pregunta. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bien, vamos a agregarle un cuarto elemento más a nuestros pendientes y eso es lo que tienen que acordarse. Los cuatro elementos que de ahí el ponerlo es realmente simple. Tenemos signo, tenemos valor
tenemos dirección, y lo que no hay que olvidarse es que nosotros también tenemos ciertas unidades. Estas unidades tienen dos características. Dependen de las cantidades que estemos relacionando. Dependen de lo que pongamos en cada eje. Pero más importante aún, lo que nos dan las unidades es qué es lo que estamos encontrando. Las unidades podemos usarlas para que nos digan qué cantidad estamos utilizando, qué cantidad estamos encontrando. Entonces vamos repasando los que ya hicimos. En este caso, teníamos posición contra tiempo. ¿Y qué era lo que hicimos o qué es lo que podíamos hacer? Porque en este caso lo hicimos con ángulo. Pero si lo hubiéramos hecho con triángulos, ¿cómo lo hubiéramos podido encontrar este valor? Sería un cateto vertical en metros sobre un cateto horizontal en segundos. Que no le he puesto. Y por lo tanto, ¿en qué unidades me va a quedar esta respuesta de la pendiente? Va a ser en metros sobre segundo. Y por lo tanto, ¿qué indica este valor? Que es un vector que tiene dirección, magnitud y unidades. Esto me está indicando entonces una velocidad. Así que, en mi opinión, es mejor aprenderse de esta forma. No de memoria, posición y tiempo, pendientes, me da velocidades. Posición, contratiempo, áreas, me da nada. Velocidad, contratiempos, áreas, me da desplazamientos. Es mejor aprenderse en función de las unidades, porque eso directamente lo pueden calcular y ya sabrían qué es lo que les está dando al obtener esta operación. Que tienen velocidades. Acá, por ejemplo, que no usaríamos, pero veamos en qué unidades salen. Metros sobre segundo al cuadrado dividido para segundos serían metros sobre segundos al cubo. Y como nosotros no vemos ninguna cantidad que se mide en metros sobre segundo al cubo, entonces seguramente no vamos a utilizar las pendientes en gráficos de aceleración. En este de acá, nuestras unidades serían igual metros sobre segundo dividido para segundos, son metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, lo que hemos estado calculando son aceleraciones. ¿Qué tipo de aceleraciones? En este caso eran dos tipos simultáneamente. Si le vemos desde el punto de vista que era la pendiente a los 3 segundos, entonces es la aceleración instantánea a los 3 segundos. Si le vemos desde el punto de vista que era también en este caso, aceleración para un intervalo, entonces igual sería la aceleración media en el intervalo de 0 a 4 segundos. Igual está acá. Es la aceleración instantánea a los 17 segundos, que de hecho también coincide con la aceleración media. De este caso era un tiempo incógnita por el momento hasta 20 segundos. Es más, calculamos este tiempo incógnita. Ahora que ya tenemos este triángulo de aquí abajo y calculamos la pendiente, decimos luego, el triángulo grande está en la misma pendiente, tiene la misma pendiente, tiene un triángulo semejante, y por lo tanto geométricamente podríamos encontrar cuánto vale el cateto para este lado grande, conociendo que el nuevo cateto vertical de nuestro triángulo semejante, en este caso si tenemos suficiente información, sería de 18. Entonces simplemente decimos la pendiente en el triángulo chiquito y la pendiente en el triángulo grande son la misma, menos 2j en el chiquito debería ser igual a menos 18 sobre el cateto del triángulo grande que no conocemos. No le voy a poner x porque ya tenemos eso con otra significancia, voy a ponerle una incógnita. Verificamos lo que podemos.
Nos quedaría que la incógnita en este caso sería de 9. Pero esa es la base, no es el instante. Entonces, esta base de aquí, acabamos de encontrar que vale 9. Como llegamos hasta el 20, entonces, ¿desde qué valor partimos? 10 y 18 no es el corte en el eje. Es la medida del cateto. Entonces, estaríamos partiendo desde los 11 segundos. Y listo. Entonces, recuerden, esto también les sirve para encontrar datos adicionales en el gráfico, siempre y cuando tengan suficiente información. Entonces, ha sido la pendiente de 11 a 20. Y lo mismo, es de una aceleración instantánea a los 17, a los 12, a los 19, o también la aceleración media de 11 a 20 segundos. Ahora, ¿por qué es importante hacer la distinción entre estos dos valores? Porque tranquilamente aquí las pendientes más bien son instantáneas, simplemente coinciden con alguna pendiente media, viendo que el gráfico está hecho en función de rectas. Si es que el gráfico no está hecho en función de rectas, entonces ya no hay esta similitud. Pero en cambio, yo puedo calcular pendientes medias entre cualquier intervalo de tiempo, para cualquier instante que vaya hacia cualquier otro instante, porque recuerden, no tenemos ninguna restricción de ese estilo cuando calculamos pendientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo quisiera calcular la pendiente entre 3 segundos y 15 segundos? Bueno, entre 3 no, porque no tenemos el valor ahí, aunque lo podríamos calcular. Si hagamos de nuevo, entre 3 segundos y 15 segundos. Bueno, sí, aunque 15 es el corte. Ahora quiero la pendiente media, y en este caso sí va a ser solamente media, no va a coincidir con ningún valor instantáneo necesariamente, de, ya me olvidé, 3 a 15 segundos. Sí, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, nuevamente, irme al instante de cada extremo, en este caso a los 3 y 5, y como hacíamos en el análisis directo, pongo un punto a mis 3 segundos, ese ya está, es este de aquí. Pongo otro punto en los 15 segundos, en este caso es el corte con el eje del tiempo. Y entre esos dos puntos trazo una recta. Entre este punto y este punto, trazaría esta recta de aquí. Y la pendiente de esta recta es una pendiente media entre 3 y 15. Simplemente la recta con esos dos puntos. Entonces, para esta recta, este triángulo rojo que hemos trazado aquí, necesitaríamos base y altura. Nuevamente le escribimos en un triángulo. O formamos un triángulo a partir de esa hipotenusa. La base ya tenemos de 3 a 15 segundos. Así que nos falta encontrar esta altura. De 3 a 15 tendríamos 12 segundos. Todo esto de aquí. 12 segundos. Y nos faltaría este lado de acá. Sabemos que es menos de 8, pero ahorita ya a simple vista tal vez no. Aunque ya podemos verlo, pero bueno. Calculemos estrictamente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Irnos a la pendiente de este triángulo. Nuevamente tendríamos que encontrar un triángulo equivalente, un triángulo semejante. Es este de aquí. En el cual sabemos que un triángulo más grande tiene catetos de 8 y 4. Queremos saber qué es lo que sucede si es que tenemos uno más chiquito con solamente 3. Sería de 6. Entonces eso resuelto podríamos ponerle así. La pendiente
de 0 a 4 es la misma que la pendiente de 0 a 3. De 0 a 4 es más 2j. De 0 a 3 es más la altura dividido para la base que era de 3. Simplificamos lo que podemos, aunque los más no se simplifican. Nuestra incógnita voy a ponerle sub 2. Sería de 6. Listo, entonces ahora sí me regreso al triángulo rojo. Pendiente del triángulo rojo sería de 6 sobre 12. La pendiente de 3 a 15 sería signo negativo. Está yendo de izquierda a derecha hacia abajo. Valores 6 sobre 12. La dirección, estamos en el eje Y todavía. Las unidades, metros sobre segundos dividido para segundos. Es decir, la pendiente de 3 a 15, más bien lo que me representa, y ahora sí necesariamente solo es una aceleración media, de 3 a 15 segundos, y sería igual a menos 0,5j. Listo, simplemente teniendo el gráfico, simplemente viendo los dos puntos entre los cuales quiero calcular algo, trazo una recta, armo un triángulo, tengo el valor que necesito. ¿Alguna pregunta? Y lo mismo pasa con cualquier otro de los gráficos. Hagamos otro solo para hacer un ejemplo más completo rápidamente. Voy a cambiarles de color a estos porque no tiene nada que ver con el triángulo rojo. Entonces, hagamos uno de posiciones. Posición, no sé qué letra me toca, vamos con X. Metros, tiempo en segundos. Vamos a hacer una parábola aquí. Y después se abre hacia el otro lado. Esto tiene que comenzar desde el instante 0. Y aquí vamos a calcular igual pendientes. Ay, no, esta me quería guardar para después. Hagamos de todavía con rectas. Una recta inclinada por aquí. Una recta inclinada por acá. Y aquí constante. Bien, y nos piden la pendiente a los 5 segundos. ¿Y qué representa? La pendiente a los 10 segundos. ¿Y qué representa? La pendiente de 5 a 10 segundos.
¿Y qué representa? Vamos llenando estos datos. Digamos que los 5 segundos son justo en el corte de aquí. Que los 10 segundos son justo en el corte de acá. Partimos desde una posición, digamos, más 100i. Y sabemos que la velocidad constante a la que llegaremos en algún momento, o la posición constante, esta no es velocidad, la posición en la cual nos mantendremos desde este instante de aquí, son 20 metros. Listo, creo que con eso es más que suficiente para responder todo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Nuevamente triángulos de los cuales conozcamos información. Por ejemplo, para esta primera recta de aquí, de 0 a, no sabemos hasta qué instante, pero pasa por el tiempo 5, esa es la pendiente que debo calcular primero. Dentro de esta recta, dentro de esta inclinación, ¿de qué triángulo rectángulo yo podría tener información? Sería de este de aquí. Como justo conozco esta base, este 5, y justo conozco esta altura, sería de 100. Entonces puedo sacar la pendiente. Diría, por ejemplo, que la pendiente a los 5 segundos, en este caso en particular, es lo mismo que la pendiente de 0 a 5 o de 0 hasta lo que salga en este tiempo de aquí. Simplemente es de 100 sobre 5, con signo negativo. Estamos viendo hacia abajo. En este caso es igual a la pendiente de 0 a 5, que será de menos 100 quintos. Y creo que estamos en el eje X. 100 quintos en el eje X de posición contratiempo. Entonces sería de metros, 100 metros dividido para 5 segundos. Listo. Entonces, ¿qué representa nuestra pendiente a los 5 segundos? En este caso es una pendiente instantánea que nos dan en metros sobre segundo y por lo tanto esto, ¿cómo se llama? Sería una velocidad. Como es en un solo instante, debería ser una velocidad instantánea, pero en este caso coincide con algunas otras velocidades medias. Bien, vamos al otro, al de 10. En este caso, y creo que tengo más datos de los que debería. Tengo esto. Y aquí también ya tengo algo definido. Ah, pero no tengo este de aquí. Ya, creo que sí. Creo que no es inconsistente. Bueno, para el de siguiente instante de tiempo, igual, tenemos toda esta pendiente de aquí. Necesitamos buscar alguna partecita en la que tengamos información. Por ejemplo, si calculo este punto de aquí, tendría en qué instante y en qué instante y a qué posición me encontraría. Como ya tengo la pendiente de aquí. No puedo hacerlo porque debería saber en qué instante o en qué posición me encuentro. Así que más bien voy a hacerlo por acá. Voy a trabajar con este triángulo de aquí. Del cual conozco que el cateto vertical vale 20. El cateto horizontal, ese no conozco, faltan datos. Pongamos como parte de los datos, en este caso no me resultó. Pongamos que esto es de 15. Creo que no es contradictorio. Bueno, si fuera de 15, entonces la base de aquí fuera de 5. Y lo mismo, podemos calcular la pendiente
diciendo que la pendiente a los 10 segundos es lo mismo que la pendiente. En este triángulo voy a calcular de 10 a 15. Y algunas otras pendientes en ese gráfico. Signo positivo. Estamos yendo hacia arriba. De 20 sobre 5. Aquí no terminé de responder. Esto es menos 20 y acá sería menos 4i. Igual esta es una velocidad instantánea. Inge, ¿no es más 4i? Sí, más 4. Gracias. Ya, y por último, de 5 a 10. En este caso, este es el más fácil. De 5 a 10, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la parte del gráfico en 5 segundos. En este caso es este punto aquí. En la gráfica a los 10 segundos es este punto acá. Trazamos una recta entre esos dos puntos. En este caso es una recta horizontal. Y cualquier recta horizontal ni siquiera tenemos que tardar mucho en decir que la pendiente de cualquier recta horizontal, sea media o instantánea, es de 0. Bueno, como necesitamos vectores, es nula. La pendiente de 5 a 10 sería un vector nulo y esto representa una velocidad media, por eso una pendiente media. ¿Qué significa? Recuerden que era una velocidad media. Una velocidad media, y más aún, ¿cuándo podría salirse de un vector nulo una velocidad media? En dos casos generales. Cuando la partícula no se ha movido, cuando simplemente no ha hecho ningún desplazamiento y por lo tanto sigue en la misma posición, o cuando ha regresado al mismo punto. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Que a los 5 segundos estaba en la posición 0n, 0j, 0k, y a los 10 segundos vuelve a pasar por ahí. Por tanto, nuestro desplazamiento entre 5 y 10 segundos es nulo. Y ya, eso sería lo que podemos decir por ahora de las pendientes. Entonces recuerden, siempre tenemos dos elementos geométricos, la definición de la pendiente, el signo y el valor. Ya hemos visto cómo podemos encontrarlos. Obviamente hay fórmulas de pendiente. Tendrán cuidado de cómo se utiliza cada forma. Simplemente les recomendaría hacerlo así, pero si quieren hacer por la fórmula de decisión de ustedes. Desde la parte física, y eso sí nos queda tener muy en cuenta, mucho cuidado, tenemos dirección y tenemos las unidades. La dirección depende del eje y las unidades, ahí sí mucho más importante, nos dicen de qué estamos hablando. Simplemente con las unidades de lo que tengamos, nosotros ya deberíamos saber qué es lo que estamos obteniendo. Ya, la siguiente clase entonces comenzamos viendo el gráfico que casi hago ahorita por la equivocación al inicio. ¿Qué es lo que sucede cuando las gráficas ya no son rectas, ni inclinadas ni horizontales? Cuando las gráficas son ya de cualquier tipo, por ejemplo, con el que más trabajamos, que son las parábolas, ¿qué es lo que pasa con las pendientes en ese caso? Y continuaremos con la siguiente herramienta, que son las áreas. Entonces, con eso tendríamos ya definido nuestro análisis de gráficas, que es una herramienta más para poder hacer nuestros análisis de movimiento, porque las gráficas de funciones del tiempo nos dan muchísima información. ¿Alguna pregunta? Sí. Disculpe, la pendiente 5. ¿Por qué lleva el signo negativo? Ay, ¿Cuál? pendiente 5. Pendiente, la de 5, ya. Si le habré puesto bien, ya. La pendiente a los 5 segundos, es decir, era esta de aquí. Y como está apuntando de izquierda a derecha hacia abajo, por eso es negativa. Todo. Yo solo voy a tomar en cuenta solo el triángulo.
Gracias. Yep. Bien, entonces, antes de que sigan pasando más tiempo, el trabajo de hoy que es de lo anterior que vimos de aceleraciones, con lo de las pruebas des- eh, me desfasé un poquito de los trabajos y me voy a ir igualando. Entonces, nuestro trabajo de ahora es de la parte de aceleraciones, básicamente las dos cosas que vimos, aceleración media y componentes tangencial normal. Y eso es cambiar rol. Y ojalá esté bien la fecha. Pero bueno, son dos ejercicios pequeñitos, uno de cada tema. Algo bastante básico respecto de una aceleración media. Y otro igual bastante básico de aceleración de componentes tangencial normal. Voy a intentar ponerles, en caso de que haya dos, que por lo general intento que sea solo uno. Pero si es que son más de uno, que salga en una sola, para que si hay alguna cosa en alguno le reinicien desde el comienzo y no estén perdiendo el tiempo con uno de los dos. Entonces, por ejemplo, si aquí no sale, que no debería porque sí le intento revisar eso, pero por ejemplo, si aquí en lugar de salirnos el -25 nos salía un BY2, entonces eso no es un dato bien puesto, sino es que hubo algún error en el cálculo interno y tendrían que ver algún otro que les toque otra combinación de datos. Entonces aquí tenemos una tabla de valores. Al instante 3 segundos tendríamos una velocidad en este caso, -2 en X, más 4 en Y, 11 en Z, es decir, -2Y más 4J más 11K. Y a los 14 segundos, parecido, tendríamos, sal de ahí, 16 en Y menos 25J menos 13K. En función de esos dos datos, las velocidades y los instantes, deberíamos poder calcular una velocidad, una aceleración media. Aceleración mediante un instante y el otro instante. Luego acá, componentes, es decir, proyección. Como tenemos las dos completamente definidas, entonces solamente hay que practicar un poco de producto punto, magnitudes y multiplicación de escalar por vector. Si tienen cualquier pregunta, me dicen nomás. A ver. Me sacó. Sí. O sea, ahí nos está dando la tabla de tiempo y velocidad. Eso Ajá. tenemos que hacer en el plano, o sea, ubicarles esas No, no. cantidades al plano. No, mejor no. Como es en el espacio, ya sería un gráfico innecesariamente complejo para nomás del cálculo que hay que hacer. No es necesario. Claro que si quieren hacerle por practicar, podría serles útil, pero no es necesario. Em, esa respuesta se supone que es, voy a ver ahorita si es que sí sale, la rapidez del bote. Entonces, como teníamos que nuestros componentes del bote eran de 0,53 y de 0,61, se supone que era con Pitágoras. 0,5385 al cuadrado, 0,6154 al cuadrado, y de todo eso a la raíz cuadrada. Eso no funciona. De esto, 0. Sí, sí está mal. Es 6150 no, que es, no, hice mal, voy de nuevo. 0,5385 al cuadrado, 6154 también al cuadrado. Esto es este cuadrado, esto es la respuesta total. De esto la raíz cuadrada. Ahí sí, pero sí igual está mal. Es 1,0234 aparentemente. Sí, no me había dado cuenta, tienes razón.
Inge, ¿cómo se aplicarían estos cálculos en ejercicios? Los del trabajo No, los de hoy. a los de las gráficas. Uy, ya me salí de las gráficas. Ya, una forma es que normalmente en algún otro ejercicio les piden, haga la gráfica de tal cosa. Entonces, a partir de los datos que van calculando aparte, ya les permiten ir poniendo estos puntos. Entonces, simplemente se ponen los más importantes y ya tendríamos nuestra gráfica. Pero también es bastante común que más bien se parta de una gráfica. Entonces, yo les digo, a partir del siguiente gráfico encuentre, no sé, el desplazamiento de 5 a 20 segundos. Entonces, teniendo un gráfico de cualquiera de los tres, teniendo suficiente información que ya sabemos cómo irla interpretando, en un mismo gráfico de velocidad tenemos, al menos por el momento, ya dos cantidades de la lectura directa del gráfico, las velocidades y variaciones de velocidad en cada instante y en cada intervalo, y a partir del uso de pendientes tenemos las aceleraciones, igual, completas, instantáneas y variaciones de aceleración y aceleración medias en cualquier instante y en cualquier intervalo. Entonces simplemente nos dan un gráfico como datos, es una forma muy compacta de dar un montón de información. Y de ahí sí nos pueden pedir cualquier cosa, calcule la distancia, calcule el desplazamiento, calcule a qué hora llegó, alguna cosa de ese estilo. Por ejemplo, en la 9 de la hoja de trabajo 4 se tendría que hacer gráfico o es solo con fórmulas. La 9 de la 4. Bueno, como en esta es de aceleración, entonces el siguiente tema es cuando ya comenzamos con gráficas. Se supone que todavía la hoja 4 es sin esto. Pero igual debería haber, como dice, dado el vector este, conociendo el unitario este, determinas componentes tangencial normal. No, este sería solo con análisis de las componentes. Entonces, esto es componentes tangencial normal. Recuerden, las tangencial normal son a partir de proyección. Entonces, si a la aceleración le proyecto sobre la dirección de la velocidad, unidad de velocidad es la dirección de velocidad, tengo la tangencial. Y si a la aceleración le proyecto sobre un perpendicular a este, tendría la aceleración normal. O más fácil, si a la aceleración total le resto la tangencial, ya también tengo la normal. Simplemente es aplicación de eso. Teniendo en mente que para encontrar las componentes tangencial normal, lo único que necesito es, o una de las formas de las que podría tener eso es, con la selección completa y la dirección de la velocidad. Ah, ya, gracias, Inge. ¿Listo? Ya les he de abrir mañana o máximo pasado mañana, pero por ejemplo, ejercicios de este estilo serían de esta forma de acá. Es igual, un montón de preguntas, nos dan gráficas y nos dicen, conociendo esto, ¿qué tipo de movimiento es? ¿O qué velocidad? ¿O qué aceleración? Tenemos parábolas. Es muy común que nos digan que es una parábola porque ese es un gráfico que ya nos da un montón de información, aunque sea curvilíneo, aunque sea curvo, que curvilíneo es más bien trayectorias, que nos da algo de información. Eso lo vamos a analizar un poquito más mañana. Y en los problemas, igual nos dan, por ejemplo, un gráfico de este estilo, que tenemos un montón de información ahí, calcule algo. Por ejemplo, calcule la velocidad media o la aceleración media del auto. Simplemente con un gráfico, en este caso de posición, nos pueden calcular velocidad y aceleración a partir de la posición, que es el más completo. Igual por acá, este de aquí es algo que sí tendríamos que revisarle. Tendremos un gráfico igual de posición contra el tiempo en función de una parábola. Y nos piden encontrar la velocidad inicial de aceleración de la partícula. Nuevamente, a partir de lo que es la gráfica, irnos a las otras cantidades. En este caso, desde posiciones, velocidades y aceleraciones instantáneas o medias. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Listo. Entonces, la siguiente clase seguimos revisando esto de las pendientes un poquito más.
Y nos dedicamos a la otra herramienta y ojalá avancemos a hacer algunos, al menos algunos ejercicios de esto, dependientes y áreas, que son lo que más estamos revisando, las dos herramientas que más nos interesan. Creo que sí es comenté, no, pero ya el del 4 al 8 deberíamos tener la segunda prueba, entonces veamos lo que avanzamos. Justo el miércoles es nuestra última clase del año. Bueno, yo creo que al menos rectilíneos sí tendríamos que poner en la siguiente prueba, pero tocaría dejarle para los últimos días de la primera semana del próximo año. Bueno, eso acordamos el 23. Bien, listo. Y bueno, que tengan una buena tarde. Nos vemos la siguiente clase. Sí, Entonces la prueba solo iría desde la unidad 3, velocidades, hasta lo que avancemos. sí, es poquitos temas. Igual una hora, más o menos, 55 minutos seguramente. 5 preguntas, unos 2 ejercicios. Sería algo de aceleración, algo de velocidad o de... Uy, ya me desconectaron. Ya volví y no me acuerdo de qué estaba hablando. Creo que de los temas de la prueba. Sí, bueno, eso es más o menos la idea. Tendríamos que avanzar al menos hasta algo de movimiento rectilíneo. Y creo que gráficas sí tendríamos que terminar, entonces podría ser un ejercicio de eso y algo de aceleración. Bien, entonces, nuevamente, que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente clase.